Entonces yo hice en editor de ecuaciones y pegué en el Paint y después pegué acá un esquemita, porque ustedes necesitan tener control. Necesitan tener control tanto para esta unidad, buenas tardes, Azul, que es la unidad 2, como para expresiones que va a usar la profesora Gretel cuando dé condición necesaria y suficiente. Cuando la profesora Gretel dé condición necesaria y suficiente, ustedes van a tener que saber cuáles son los números enteros y cuáles son los números naturales, cuáles son los números reales. Todo esto a grandes rasgos ya lo vieron en el ciclo de nivelación. Lo que estamos haciendo es repasar. N, buenas tardes Alexis. N es el conjunto de los números naturales. Como yo le decía, es un conjunto numérico, por eso dice igual y se abre llave. Lo que tiene el conjunto de los números naturales es que yo sé, o sea, es discreto, 1, 2, 3, 4 son los elementos, y sé con qué número comienza. Comienza con el 1. Por eso cuando ustedes tenían un conjunto que estaba formado por números naturales menores que 10, sabían qué elementos tenía ese conjunto. Ahora, cuando los naturales le agregamos el 0 y los números enteros negativos, obtenemos el conjunto de los números enteros. Para simbolizar el conjunto de los números enteros, se escribe la letra Z. Entonces, yo lo que hice fue escribir matemáticamente justificando. Si Z es un conjunto, está formado por los enteros negativos, que usé un supraíndice para indicar cuáles eran los negativos y cuáles eran los positivos. Cuando Z tiene un supraíndice menos, significa que son los enteros negativos. Cuando Z tiene un supraíndice positivo, son los enteros positivos, que serían los naturales, y le tengo que agregar el 0. Como ustedes ya saben, las operaciones entre conjuntos, hice la unión entre esos tres conjuntos. El 0 no puede estar solito, tiene que estar entre llaves porque estoy haciendo operaciones entre conjuntos. Cuando a los números enteros, que ustedes los conocen y que tienen que saber cuáles son, es más, tienen que ubicarlos en la recta real. O sea, ustedes tienen que saber que en la recta real ubican el 0 y que hacia la derecha están los números positivos y hacia la izquierda están los números negativos. Que ubico el 0 y a una unidad a la derecha escribo el 1, a una unidad de 1 escribo el 2, y hacia la izquierda de 0 está el menos 1, el menos 2, respectivamente. ¿Por qué? Porque nuestra recta real es ordenada. Eso es muy importante. Ustedes van a trabajar más adelante con operaciones con intervalos. Para trabajar con operaciones con intervalos, ustedes van a tener que saber qué número es menor. El PDF está en la carpetita de la unidad 2. Yo lo coloqué hoy. Lo que pasa es que la carpetita de la unidad 2 está con el ojito cerrado. Ahora yo le aviso a la profesora Gretel, cuando entra, si por favor puede abrir el ojito de la carpetita de la unidad 2 para que ustedes tengan acceso a esta teoría. ¿Sí? Bueno. Sabemos que además de los números enteros, están los números fraccionarios. Entonces yo le puse enteros y no enteros. Cuando yo a los enteros le agrego los números fraccionarios, el nombre que se utiliza, yo decidí escribirle como no enteros, esa unión da origen a los números racionales. Q mayúscula es la letra que se usa para indicar a los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Los números racionales son cocientes de dos números enteros.
donde el segundo número no tiene que ser, no puede ser 0, o sea, el denominador. Por eso aquí es P dividido Q, y Q no puede ser 0. Por eso puse que Q pertenece a los enteros excepto el 0. ¿Quieren el material para seguir la clase? Yo les abro el ojito. Es simple. Profe, por Sí, favor. profesor. Dejo de... ¿Puede usted abrir profe, el puede ojito ser. rápido? Bueno, dejo de compartir, abro el aula virtual y le abro el ojito, así se quedan tranquilos, que no estoy inventando nada. Profe, disculpe, ¿qué usted había dicho que los racionales son el cociente entre? Dos números enteros, donde el denominador nunca puede ser 0. Profe, ¿no estaría faltando 2 unidades más para que termine lo dado? ¿Cómo? ¿No estaría faltando 2 unidades más? Yo escuché que la profe Gretel había dicho que eran 4 unidades por el cuatrimestre. Todas las unidades, ¿cuántas son? Sí. 8. Las unidades son 8. 4 unidades son por parcial, 8 son por cuatrimestre. Son... No, son 8 por cuatrimestre, 4 por parcial. Hacemos 4 unidades, damos un parcial. Hacemos 4 unidades, damos otro parcial. Esperen que voy a cerrar los ojitos de lo que no está todavía disponible. Profe, ¿por qué nos dejan nomás todo disponible? No hace ni un daño eso. Consulto y después sí le doy, pero... no puedo decidir yo, es una decisión de la cátedra. Ahí está el PDF que está hace 5 horas, ¿sí? Unidad 2 completa, ¿sí? Esa la subí yo. Se fijan, me dicen si es lo que certifican que es lo que sobre lo que yo estoy hablando y Sí, profesora. es. Sí. Entonces cierro el aula virtual. Profe, ¿y no puede compartir pantalla de ese documento y explicar de ahí? ¿Por qué? Y lo tengo en la compu. Ah, es ese documento. Sí. Ah, yo pensé que era otro de teoría, que tenía como más explicado teorías. No, No. El documento que está en el aula virtual es el que yo uso como soporte para explicar la teoría. Y lo hice yo. Por eso me facilita la clase. Obvio que cuando volvamos a la presencialidad no voy a tener el soporte. Lo voy a explicar como hace años que lo hago. Bueno, cualquiera sea el material que ustedes encuentren, la definición del conjunto de los números racionales que se simboliza con la letra Q va a ser la misma. Q es el conjunto de los números racionales. ¿Cuándo un número es racional? Como cuando se puede escribir como la división entre dos números enteros. Como se acuerdan, la división
no se podía hacer cuando el denominador era 0. Por eso el denominador, que yo le llamé Q, no puede ser no puede ser 0. Es un número entero, pero no puede ser 0, porque por eso pertenece a este conjunto de los números enteros, excepto el 0. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno. Al conjunto de los, o sea, este conjunto, si ustedes lo vieron en el ciclo de nivelación, algunos parece que lo vieron, otros no lo vieron tanto, este conjunto de los números racionales es discreto. ¿Qué significa? Que existen lugares en la recta numérica donde no están los números racionales. Pero entre dos números racionales yo puedo encontrar otro número racional siempre. Entonces necesitamos completar la recta numérica, por eso definimos un conjunto de los números reales. Agregamos el conjunto de los números irracionales. ¿Qué ejemplos tienen de irracionales? Pi, 3, 14, 15, 9, y tiene infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Por qué? Porque los números decimales o los números que son expresiones periódicas puras o mixtas se pueden transformar en fracciones. Eso lo tendrían que haber visto en el colegio secundario. Los números irracionales, hay algunos, está el número de oro, hay algunos que son más notorios, pero cuando ustedes hacen la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5, obtienen un número irracional. Entonces, de esa manera, con los números racionales y los números irracionales, al unir, completo la recta numérica y tengo todos los números reales. Nosotros vamos a trabajar con ese conjunto, con el conjunto de los números reales. Yo no voy, o sea, salvo cuando hablemos de, en particular, vamos a trabajar con el conjunto de los números reales. Lo que estamos haciendo es empezar la unidad 2. No tengo el programa de la unidad 2, no lo coloqué antes, pero bueno, después lo busco y lo agrego para la próxima clase. Comienza esta unidad con los axiomas de cuerpo. O sea, ¿por qué el conjunto de los números reales con dos operaciones, que van a ser las que ustedes saben, tiene estructura de cuerpo? Y después vamos a hablar de por qué es un cuerpo ordenado. Entonces. Profesora, Sí, ¿le escucho? ¿los números enteros positivos son lo mismo que los números naturales? Sí, son iguales. Le quise colocar el otro símbolo nomás, porque a veces va a aparecer este, la Z supra más. Son los naturales. Bueno. ¿Quedó claro cuáles son los números reales a los que nos vamos a referir? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Pueden ser racionales o pueden ser irracionales. Un número real o es racional, y ahí hay una O excluyente, o es irracional. No puede ser racional e irracional a la vez, porque o se puede escribir como fracción o no se puede escribir como fracción. Entonces, ese es el conjunto numérico con el que vamos a trabajar. La forma en que yo abordé el tema es la que utiliza el libro Armando Rojo. Entonces, yo defino en el conjunto de los números reales dos operaciones. Esas operaciones no van a ser como hacíamos antes, cuadradito, estrellita, no van a ser operaciones que ustedes no conozcan. Nosotros definimos en el conjunto de los números reales dos operaciones que ustedes conocen, que son la suma y el producto, o la suma y la multiplicación. Para que la terna, esto se llama terna porque es un conjunto en el que se definieron dos operaciones. Para que la terna tenga estructura de cuerpo,
necesito que el conjunto con la primera operación definida tenga estructura de grupo conmutativo o también le llaman grupo abeliano. Después vamos a ver qué condiciones cumple un grupo. Profe, Ahora, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba lo que marcó en amarillo? terna. Es una terna donde primero nombro al conjunto, después nombro a la primera operación que voy a realizar en ese conjunto y después nombro a la segunda operación. O sea, por eso es una terna, porque son 3 datos, un conjunto y 2 operaciones que doy de forma ordenada. Después le explico por qué. Entonces, el conjunto de los números reales con la suma tiene que tener la estructura de grupo conmutativo. También le llaman a algunos libros grupo abeliano. ¿Qué pasa ahora? Con la segunda operación yo tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el elemento neutro para la primera operación, que es la suma, es elemento absorbente para la segunda operación. Entonces yo tomo este conjunto de los reales menos el elemento neutro para la suma. El elemento neutro para la suma se explica más abajo, es el 0. Yo cuando a un número real le sumo 0, me da como resultado ese mismo número real. Entonces a los reales le tengo que quitar ese elemento neutro para la primera operación, que es la suma. Ese nuevo conjunto con la segunda operación, que es el producto, tiene que tener estructura de grupo. Solo le pido que sea grupo a este par. Y la segunda operación, que es la multiplicación, tiene que ser distributiva con respecto a la primera. Por eso la segunda operación, que es la multiplicación, tiene que ser distributiva con respecto a la primera, que es la suma. Esto es algo que lo tienen que estudiar, o sea, en un libro van a encontrar cómo yo analizo la estructura de un conjunto con 2 operaciones definidas. Hay otra estructura que nosotros no vamos a trabajar, que la dábamos antes, cuando teníamos un programa distinto y cuando la materia no se llamaba álgebra, se llamaba introducción a la matemática. Entonces, esto tengo que saberlo. Yo voy a ir explicando después cada operación en el conjunto para que ustedes vean por qué es un grupo conmutativo o por qué es un grupo o por qué la segunda operación, que es la multiplicación, es distributiva con respecto a la primera. Entonces, Profe, ¿sí le escucho? ¿cómo usted dijo? ¿Cómo analizo la estructura que podíamos encontrar en algún libro? Ustedes en el libro van a encontrar no reales, van a encontrar A, un conjunto A cualquiera. Van a encontrar 2 operaciones cualesquiera. Una puede ser estrella y la otra puede ser círculo. Entonces, estas condiciones, las 3 que yo enumeré, tienen que cumplir. En el primer caso, el conjunto A con la primera operación, que es estrella. Tiene que ser un grupo conmutativo. Ahora yo tengo que saber cuál es el elemento neutro para la primera operación. ¿Por qué? Porque al conjunto A le tengo que quitar ese elemento y tengo que analizar la segunda operación, que dijimos que era círculo, para que tenga estructura de grupo. Y después, la segunda operación, que es círculo, tiene que
ser distributivo con respecto a la primera, que era estrella. O sea, estos son conceptos elementales que están en cualquier libro, no necesariamente aplicado al conjunto de los números reales. Nosotros vamos a trabajar solo con el conjunto de los números reales y con la suma y la multiplicación que ustedes conocen. O sea, vamos a la parte fácil. Bueno, sigo. Estas tres condiciones son para que sea cuerpo. Ahora, si el segundo grupo, además de ser grupo, es un conmutativo, ese cuerpo va a ser conmutativo. ¿Está? Bueno. Ahora tengo el análisis de la primer condición. ¿Qué dice la primer condición? La primer condición dice que el par, formado por los reales y la suma, tiene estructura de grupo conmutativo. Entonces, para que tenga estructura de grupo conmutativo, la suma tiene que ser ley de composición interna en los reales. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo sume dos números reales, tengo que obtener otro número real. Por eso acá, si ustedes tienen el material, ya no tiene sentido que le pongan blanco, porque ahí dice, yo sumo A y B. Uso el cuantificador universal porque A y B pueden ser cualesquiera. Tomo dos números reales cualesquiera. Los sumo. ¿Qué obtengo como resultado? Otro número real. Eso está diciendo la ley de composición interna. También tiene que verificar la propiedad asociativa. ¿Cómo sé si la suma verifica la propiedad asociativa en el conjunto de los reales? Ahí ya no me alcanza con tomar dos elementos, tengo que tomar tres elementos cualesquiera y los tengo que asociar en distinto orden. Acá ustedes ya tienen en negro. ¿Qué hice en esta expresión? Tomé tres números reales cualesquiera, sumé A más B y al resultado que obtuve, que es un número real, le sumo C. Y me da exactamente lo mismo que si a A le sumo el resultado de la suma entre B y C. ¿Por qué yo escribo los axiomas de esta manera? Porque yo tengo que escribir las propiedades de manera general. No puedo escribir con números. No puedo escribir -2, 3, 7 cuartos. Cuando yo le doy a A, B y a C valores numéricos, estoy haciendo un ejemplo. Yo no tengo que hacer un ejemplo. Yo tengo que escribir los axiomas. Por eso simbólicamente se escribe de esta manera. Profe, Sí, le escucho. disculpe, ¿qué significaba la A al revés? Para todo. Por eso les digo, en lenguaje coloquial, ¿cómo diría esto? Digo, cualesquiera sean A, B y C números reales, se verifica. Los dos puntitos significa se verifica. Que si sumo primero A más B y al resultado de esa suma le sumo C, obtengo el mismo resultado que si al número A le sumo el resultado de sumar B más C. Eso está diciendo. Pero Ok, con profe. símbolos. Porque trabajamos en general. Profe, ¿y cómo serían los axiomas ahí? Y estos son los axiomas. Pero podría reemplazar la A y la B por No, R. no. Ah, por otra letra sí, pero Sí. no por números. Acá puedo escribir Z, D y decir Z más D es igual y le pongo F. ¿Sí?
Las letras que utilice pueden ser cualesquiera. Lo que pasa es que por comodidad, ¿qué hacemos? Empezamos con la A, la B, la C. Sí, alguien habló y yo no le escuché. Ujú. La ley de composición interna quiere decir de que si vos sumás dos números reales, sí o sí te va a dar, el tercero va a ser real también, o sea, el Sí, resultado. el resultado de la suma va a ser real. Yo les puedo dar un ejemplo de algo que no es ley de composición interna. Tengo que abrir un nuevo. Vamos a ponerle en el medio. Voy a llamarle a... tengo que introducir, insertar. Ecuación. No estoy apurada porque las profesoras van a trabajar todavía con la unidad número 1. Llavecita. Y acá pongo el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces la consigna es la suma. Pregunta, suele aparecer así. LSI. LSI significa ley de composición interna. A mí me gusta la letra Times New Roman y número 12. La suma, ¿es ley de composición interna en A? Bueno, no sé, pero voy a ver si puedo saberlo. Tengo dos elementos y tengo la suma, o sea, necesito 3 filas y 3 columnas. Entonces acá escribo la suma, acá escribo el 0, acá escribo el 1. Esta es una tabla de doble entrada. 0, 1. ¿Sí? ¿Cómo sé si la suma es ley de composición interna en este conjunto A? Y bueno, si sumo 0 más 0, ¿cuánto me da? 0. 0. 0. Si sumo 0 más 1, ¿cuánto me da? 1. 1. No. Si sumo 1 más 0, ¿cuánto me da? 1. 1. Si sumo 1 más 1, ¿cuánto me da? 2. 2. ¿Qué significa eso? Que la suma no es ley de composición interna. ¿Por qué? Porque sumé elementos del conjunto y me dio ese 2. Y ese 2 no está dentro del conjunto. El conjunto solo tiene como elementos al 0 y el 1. ¿Está? Acá puedo decir que la suma no es ley de composición interna en el conjunto A. ¿Por qué? Porque el número 2 no pertenece, que es el pertenece pero tachado. Acá no está o no lo veo por lo menos. Voy a operadores, relaciones negadas. No pertenece. No lo veo. A ver si estaba, el no pertenece, no existe, sí está. Estaba así, profe. En las relaciones negadas, bueno, Sí, vamos a profe. mirarle bien. Sí, Ahí está. tienen razón. Profesor, pero entonces casi ningún conjunto puede cumplir con la ley esa. ¿Por qué? Si Y yo solo hablo del producto en este mismo conjunto, sí cumple. No es tan cierto lo que estás diciendo. Profe, ¿qué significa la E tachada esa? No pertenece. Sí. No es tan cierto.
Si acá cambio por una multiplicación, un puntito, bueno, yo le voy a poner un asterisco, pero vamos a ponerle entre paréntesis para que se sepa, bueno, quedó multiplicación. ¿Qué multiplicación? La que ustedes conocen. Acá voy a borrar esto y voy a borrar esto. Entonces la pregunta es, copiar. Pego. La multiplicación. Multiplicación. Nosotros solemos decir multiplicación o producto porque son sinónimos. Vamos a bajarle a este y se nota que estamos haciendo otra cosa. La multiplicación es ley de composición interna en A y bueno, me fijo. 0 por 0. ¿Escucho? 0, 0. 0 por 1. 0, 1 por 0. 0. 1 por 1. 1, ¿Es ley de composición interna? Sí. Sí, porque acá están todos elementos que son elementos del conjunto. Profe, ¿Está? o sea que para que sea ley de composición interna por algún ejercicio, tienen que dar todos los elementos que son parte del conjunto. No puede dar un Sí. elemento que no esté fuera del conjunto. Sí. O sea, cuando yo resuelvo la operación entre los elementos del conjunto que a mí me piden, tiene que darme como resultado un elemento de ese conjunto. Por eso se llama ley de composición interna. Y profe, y le hizo multiplicación porque era con la resta o algo así. ¿Cómo? ¿Por qué verificó con la multiplicación? Porque yo sabía que era ley de composición interna. Por eso usé No, Profe, yo no la entendí anterior, muy bien, porque la ley de composición interna dice que la suma de dos números reales o sea, el resultado es otro número real. Sí. Y bueno, pero entonces yo no voy a tener, o sea, voy a obtener otro Cuidado, número real. porque esto es importantísimo. ¿En qué conjunto está definida tu suma? Yo estoy trabajando en el material que les di con los reales. ¿Qué significa? Que cualquiera sea el resultado real que obtenga de la suma, es un número que pertenece al conjunto. Esto es muy acotado, es un ejemplo para que ustedes sepan cuándo no es. sí, Profe, pero usted, Depende del conjunto usted del que estamos hablando, recuerdo, entonces. Están hablando dos y así no entiendo. Uno que hable y después el otro. ¿Sí? Me estaba diciendo, profesora, que depende del conjunto con el que estamos trabajando. Sí, sí, sí. Yo puedo asegurar que la suma es ley de composición interna en los reales. Igual que puedo asegurar que el producto es ley de composición interna en los reales. ¿Por qué? Porque si yo sumo dos números reales, seguro obtengo un número real. Y si multiplico dos números reales, seguro obtengo un número real. Eso lo tienen que saber. profe, Sí, ¿me escucho? entonces sería que, o sea, para no decir el conjunto de los reales, sino que la suma y multiplicación de cualquier conjunto tiene que dar como resultado algún elemento del conjunto, ¿o no? Cuando la operación definida entre los elementos del conjunto, yo hablé de un conjunto A que tenía como números o como elementos solo el 0 y el 1. Entonces dije, voy a ver si es ley de composición interna, por eso no se cumple para cualquiera, no puedo decir un conjunto cualquiera, tengo que elegir un conjunto en particular para saber si la suma es ley de composición interna en ese conjunto. No puedo generalizar si no hablo de los reales. Si hablo de los reales, sí. En los reales, cualquier suma de reales me da como resultado otro real. Este es un conjunto
En este conjunto yo les estoy mostrando que la suma como nosotros la conocemos no es ley de composición interna. ¿Por qué? Cuando yo sumé elementos del conjunto, porque el 1 más el 1, estoy sumando dos elementos del conjunto, el mismo, y me da Profe, no le 2. estoy escuchando nada. No, y eso que estoy gritando. Voy a poner un poco, a ver, no estoy agrandando, voy a poner más. Yo suelo gritar, por eso pongo suave el sonido. Yo lo estoy escuchando bien, profe. Ah, bueno, está. Yo también la escucho re bien, profe. Bueno, entonces no pongo en 100 el micrófono, si no se van a terminar las 2 horas con un dolor de cabeza. Bueno, yo le estoy mostrando acá que depende del conjunto que sea la operación una ley de composición interna o no. Si yo establecí la suma en este conjunto, no es ley de composición interna, porque al sumar 1 más 1 me dio 2 y 2 no es un elemento del conjunto. Ahora, si yo defino en ese mismo conjunto la multiplicación, ¿por qué elegí la multiplicación? Y porque sé que sí, que es ley de composición interna. Cuando multiplique elementos de este conjunto entre sí, o me va a dar 0 o me va a dar 1, y 0 y 1 son los elementos del conjunto. Entonces, la multiplicación, solía hacerlo en la consulta, porque siempre preguntan por ley de composición interna. Es ley de composición interna en A, en este conjunto definido de esa manera. Bueno, seguimos. Entonces, a eso hace referencia la ley de composición interna. Yo tomo dos números reales cualesquiera y los sumo y seguro obtengo otro número real. Ahora, otra condición que tiene que cumplir la suma para que el par reales con la suma sea un grupo conmutativo es que la suma sea asociativa. ¿A qué hace referencia la asociatividad? La asociatividad dice que yo tomo ahora 3 números reales cualesquiera y sumo 2 de ellos y a ese resultado le sumo otro. Y en el otro de la igualdad tomo los 3 números reales, los mismos, pero los sumo de distinta manera. Y como es asociativa, me tiene que dar exactamente el mismo resultado. Sí, le escucho. Le quería consultar, ¿por qué simbólicamente se utilizan las letras A, B o cualquiera en lugar de números? Porque estoy hablando en general. Cuando yo ocupo números, estoy hablando en particular. Estoy dando un ejemplo. Yo no puedo dar un ejemplo si estoy mencionando los axiomas del cuerpo de los números reales. Tengo que hablar en general. Porque si no doy un ejemplo. ¿Está? Sí, gracias. Salvo con el neutro. ¿Por qué con el neutro no hice un ejemplo? Porque es el único número. Es el único número. Si yo tengo un número real, ¿quién le tengo que sumar a ese número real para que me dé el mismo número? Que esa es la definición de neutro y el 0. Porque cuando un número real le sumo 0, me da exactamente ese número real. Entonces, con el neutro, no, el producto también es asociativo, eso va más abajo. Estamos analizando la primera operación es la suma. Después vamos a analizar la multiplicación o el producto. A la compañera que escribió en el chat. El elemento neutro no hay otro, es el número 0. ¿Por qué es neutro? Porque cuando yo a un número real cualquiera le sume el 0,
voy a obtener exactamente el mismo número real. Ahora, ¿El número neutro también se conserva para la resta? ¿cómo? ¿El elemento neutro también conserva esa propiedad para la resta? O sea, que yo sume a un número real 0 o reste a un número real 0 me da el mismo resultado, sí. Pero yo no analizo la estructura del par reales con la resta. Tendría que trabajar de otra manera para analizar esa estructura. Yo trabajo con la suma. ¿Que es cierto lo que estás diciendo? Sí, es cierto. Porque yo cuando tomo un número real y le sumo 0 o le resto 0, siempre obtengo el mismo número real. Lo único que tenés que tener en cuenta es que nosotros estamos trabajando todo con la suma. Y si trabajásemos con la resta, lo que vamos a decir sumar el opuesto. Sumo. Yo no hablo de otra operación. Hablo de la suma, siempre de la suma, primero. Después hablo de la multiplicación. Acá ustedes vieron que todas son sumas. Profe, una Sí, pregunta. ¿le escucho? Vio que usted dice que todo hay que sumar, digamos que siempre ocupamos la suma. ¿Por qué cuando dio un ejemplo de ley de composición interna ocupó la multiplicación, digamos? Ah, para mostrarle que no necesariamente, porque me dijeron nunca va a ser ley de composición interna. Y ahí le dije sí, puede ser ley de composición interna. Y ahí les puse el ejemplo de la multiplicación. Ah, claro está. Bueno, por definición, nosotros le llamamos opuesto al elemento opuesto, valga la redundancia. ¿Qué definición? Algunos libros usan inverso. Yo uso inverso cuando trabajo con la multiplicación. La característica de los puestos es que sumado al número real original me da como resultado el elemento neutro. Por eso yo busco que número, el opuesto de un número es aquel que sumado al original me da como resultado el elemento neutro. Cuando hablo de opuesto, cuando yo diga opuesto, siempre me estoy refiriendo a el número real cambiado de signo, por decir en palabras más comunes. Y cuando uso inverso me voy a referir a la otra operación, a la multiplicación, a la que todavía no llegamos. Y la conmutatividad es mucho más fácil, ¿por qué? Porque yo sume dos números reales en el orden que sume, voy a obtener exactamente el mismo resultado. No es tan negrito todavía, yo quería. Entonces, si yo sumo un número real más otro número real, que sume, tome primero A y después B, me va a dar exactamente el mismo resultado que si primero tomo B y después tomo A. ¿Está? Profe, sí. Yo tengo una duda respecto a la primera que explicó que es la suma, ¿no? La ley de composición interna. La primera que expliqué fue la ley de composición interna en el conjunto de los números reales para la operación suma. Sí. Bueno, en ese, la ley de composición interna, como usted dijo, no puede ser, así había dicho, de que nunca se... Ley de composición interna significa que yo tomo dos números del conjunto, por eso tomo dos números A y B del conjunto de números reales y los sumo. Al sumarlos me da C. Como la suma es ley de composición interna, ese C, que es el resultado de sumar A más B, seguro es un número real. Eso dice la ley de composición interna. Yo trabajo solo con elementos dentro del conjunto. Y el resultado no tiene que ser precisamente un número del conjunto.
Sí, tiene que ser. Tiene que ser Tiene un que número del ser, o si no, conjunto. O si no, no o es si no, ley de no es ley composición. de composición. Sí, ahí sí. Ah, ya entendí, profe. Gracias. Bueno, por todo esto que estuve hablando, por eso dice, hablé de la segunda condición. Bueno, por todas estas razones, los reales con la suma tiene estructura de grupo conmutativo. O sea, esto yo puse, esta sería la conclusión. Copio y le pego abajo. ¿Podría mostrar un ejemplo de cada uno, profe? No, voy a estar mucho tiempo y no vale la pena. Profe, una pregunta. Ujú. ¿La ley de composición interna se cumple en un conjunto unitario? Depende del elemento que sea y de la operación que esté definida. Si mi Pero conjunto unitario tiene como único elemento el 0 y yo defino la multiplicación o la suma en ese conjunto unitario, 0 más 0 me da 0 y 0 por 0 me da 0. Si yo defino un conjunto unitario que tiene como único elemento el número 2 y defino la suma, ya no es ley de composición interna, porque 2 más 2 me va a dar 4, y 4 no es un elemento del conjunto unitario cuyo único elemento es el 2. O sea, ustedes tienen que cuidarse de decir, hacer generalizaciones. O sea, ustedes pueden decir, y bueno, yo voy a tomar un conjunto unitario, y ese conjunto unitario, en ese conjunto unitario, una operación, por decir algo, la suma, voy a analizar si es ley de composición interna o no. Y bueno, puede ser que sea, como puede ser que no lo sea. ¿Está? No hagan generalizaciones que no son ciertas. Los Profe. reales con la suma es ley de composición interna, les aseguro. Los reales con el producto es ley de composición interna en los reales, también les aseguro. Eso tienen que saber. Porque nosotros partimos de eso para después demostrar cuestiones. Nosotros demostraciones ya no le vamos a pedir en los exámenes, pero estas nociones básicas las tienen que saber. ¿Puede repetir esto de nociones, profe? Estoy con problemas de internet. ¿Cómo? Por favor. Si ¿Y puedo puede repetir. repetir lo de nociones? O sea, lo que usted dijo que tenemos que tener nociones. O sea, ustedes tienen que tener cuidado de no hacer generalizaciones. El alumno me preguntó sobre un conjunto unitario. Yo no puedo decirle que la suma es ley de composición interna en ese conjunto unitario porque yo no sé qué elemento tiene ese conjunto unitario. O sea, sé que un conjunto unitario tiene un elemento, pero nada más. Entonces tengan cuidado de hacer generalizaciones. Ustedes analizan un conjunto que tiene determinado elemento o determinados elementos, si quieren hacer una tablita para que sea más ordenado y de esa manera analiza. Si todas las operaciones le dan elementos, le dan como resultado elementos que son del conjunto, entonces la operación es ley de composición interna. Si ustedes hacen operaciones y le da un número, o sea, con la operación definida, y le da un número que no es de ese conjunto, no es ley de composición interna. Cuídense de hacer generalizaciones, porque al hacer generalizaciones se pueden equivocar, y yo no quiero que se equivoquen. Yo tengo muchos ejemplos, pero toda esa parte del práctico número 2 ahora no la damos. Esa que ustedes hacían demostraciones. ¿Está? Yo les estoy dando lo que ustedes necesitan para empezar a trabajar con números reales.
Ustedes van a tener en el práctico 2 una serie de afirmaciones que van a decir si son verdaderas o falsas, y esas afirmaciones van a estar definidas en los números reales, ¿sí? No dice nada en los reales. ¿Se entiende? Es más, hoy no van a empezar el práctico 2, creería yo. Así que no se preocupen tanto. Se están preocupando antes de. Analizamos. Sí, le escucho. Sí. Yo quería preguntarle si por ahí en la ley de composición interna pueda pasar que al hacer la operación nos dé un resultado que sea equivalente a un elemento del conjunto, Sí. pero expresado de esta manera. Ponele, si tengo una fracción Sí. 6 sobre 2, el resultado es 3. Y en la operación me dio 3, no 6 sobre 2. ¿Es Sí. ley de composición interna? Sí, es ley de composición interna, porque el número es único. Son fracciones equivalentes, pero es único, sí. Sí, totalmente, sí. Dale, muchas gracias. Todo número real es idéntico a sí mismo. O sea, en el caso de los racionales yo puedo tener infinitas fracciones que corresponden al mismo número, al mismo número racional. Puedo tener un medio, puedo tener 2/4, puedo tener 3/6, y todos me están haciendo referencia al mismo número real. Sí, 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 eso no es problema. Bueno. Ahora, la segunda condición, acuérdense que era la multiplicación, pero no una multiplicación inventada, la multiplicación que ustedes hacen desde la escuela primaria. Esa es la multiplicación a la que vamos a hacer referencia. Nosotros generalmente simbolizamos con un puntito la multiplicación. Entonces, acuérdense que el elemento neutro para la primera operación, que era la suma, actuaba como elemento absorbente para la segunda operación. Entonces yo no puedo considerar el par reales con el producto. ¿Por qué? Porque cuando multiplique algún número real por 0 me va a dar 0, y ahí no tiene el par reales con el producto la estructura de grupo, y yo quiero que sí la tenga. Entonces a los reales le quito el elemento neutro para la primera operación, que era la suma, y lo que le tengo que quitar es el 0. Entonces trabajo en el conjunto de los números reales sin el 0. Por eso dice R menos, conjunto unitario cuyo único elemento es el 0, con la multiplicación. Este par tiene que tener estructura de grupo. Entonces, ¿qué voy a analizar primero? Pues escucho. Ya grupo hablamos. La ley de composición interna. La multiplicación entre dos números reales. Puse reales porque se cumple también en los reales, por eso no estoy poniendo reales menos el 0. Después, más adelante, sí tengo que ser cuidadosa cuando trabajo con el elemento neutro y cuando trabajo con el inverso. Ahí ya no va a aparecer reales, sino que va a aparecer reales menos el 0. Cuando yo multiplico dos números reales, ¿obtengo como resultado un número real? Sí. Sí. Si yo tengo tres números reales cualesquiera, ¿importa el orden en el que los multiplique? ¿O puedo multiplicar los dos primeros y el resultado por el tercero? Y puedo al primero multiplicarle el resultado de los otros dos. ¿Me va a dar lo mismo? Sí, me da lo mismo. Sí, siempre da lo mismo. Si quieren hacer ejemplos, hagan, pero siempre les va a dar lo mismo. Y si no les da lo mismo es porque se equivocaron en la cuenta. Ahora, acá sí viene la diferencia. Yo necesito definir el
elemento neutro. ¿Qué característica tenía el elemento neutro? Cualquiera sea el número del conjunto de los reales menos el 0, multiplicado por ese elemento neutro, tiene que darme el mismo número real. ¿Y ahí qué pasó? Yo tomo un número que no sea 0. ¿Por qué no tomé un número que no es 0? Les escucho. Porque una multiplicación, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Da como resultado 0. Entonces Porque el no 0 es un iba, elemento absorbente para la multiplicación. sí, no iba a cumplir nunca la definición de elemento neutro. Por eso, Y la suma si no tiene tomo un elementos número absorbentes. real que pertenezca a los reales sin el 0, existe el 1 pertenece a los reales sin el 0, de manera tal que ese elemento A por el 1 me da como resultado A, que es la definición de elemento neutro. Entonces acuérdense que el número 1 ahora es el elemento neutro para el producto o para la multiplicación. Una vez que definimos el elemento neutro, podemos definir el inverso. ¿Qué característica tiene el inverso? Cuando yo multiplique dos números reales, donde ese número real no puede ser 0, y ahí te vamos a hablar también por qué no puede ser 0, existe el inverso, de manera tal que A por el inverso, ahora no es menos A, es A elevado a la menos 1 el inverso. ¿Qué me va a dar como resultado? Por definición de inverso. Neutro. ¿Y quién es el neutro? 1. Todo está relacionado y lo tienen que manejar porque después en la unidad 3 vamos a tener ecuaciones y ahí ustedes van a tener que tener un control sobre lo que tienen que hacer. Si tienen que sumar el opuesto o si tienen que multiplicar por el inverso, porque si no dan vueltas sobre la misma ecuación y no la resuelven. Cambian la manera en que se expresa la ecuación y no resuelven la ecuación. Entonces, fíjense, yo hablé de la ley de composición interna, hablé de la propiedad asociativa, hablé del elemento neutro y que todo elemento de los reales menos el 0 tiene inverso. ¿Sí? ¿Por qué no lo toma el 0 como elemento del conjunto este? Porque si no da Porque no 0. puede ser ningún denominador. Porque no puedo tener 1 dividido 0. Muy bien. Entonces, Porque es indefinido. La división no está definida. Entonces, por todas esas condiciones, copio, eso decía yo al final, pero vamos a pegarlo acá. Por eso cuando uno hace un material, tiene la característica de que cambia en el tiempo. La vez anterior me gustaba donde estaba, ahora me gusta más acá. Entonces yo puedo concluir que los reales menos el 0, este conjunto con la multiplicación o el producto, tiene estructura de cuerpo, de grupo. Profe, Sí. ¿puede volver a explicar la parte del inverso? Yo tomo un número real de este conjunto en particular. Este tiene que ser el conjunto. ¿Por qué? Porque A no puede ser 0. Si yo tomo el 5, el inverso es 5 a la menos 1, o sea, un quinto. Si yo hubiera cometido el error de tomar el 0, el inverso sería 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no se puede resolver. Después Profe, van a entonces dice que para todo número, yo le quería preguntar ¿Sí? de la manera esa que está
de la manera que está escrita esa real, Ujú, menos el 0. ujú. ¿Por qué no utiliza, podría estar escrito distinto de 0? Sí, sí. Para todo A Para todo número perteneciente a real los distinto de reales 0. y, ahí te pondrías una conjunción, y A distinto de 0, se verifica que existe un inverso tal que A por A a la menos 1, acá puede ser A a la menos 1 o puede ser 1 sobre A, cualquiera de los dos es válido, las expresiones, ¿sí? Hay varias expresiones para decir lo mismo. Entonces, por todas estas condiciones, los reales menos el 0 con el producto tiene estructura de grupo, ¿sí? Profe, yo también le querría consultar un poco por el inverso, porque Ajá. si por ejemplo A fuera 1, 1 a la menos 1 no es menos 1. No, 1 a la menos 1 es 1. El exponente negativo lo que hace es invertir la base y el inverso del número 1 es 1. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe, cierto, cierto. Ah, bueno, ya está. Entonces, este par, este conjunto con la multiplicación tiene estructura de grupo. ¿Qué nos estaría faltando para que sea cuerpo? Ustedes lo tienen hecho, esa es la desventaja de que ustedes lo tengan. ¿Qué está faltando? Que sea distributivo. Sí, que en la segunda operación sea distributiva con respecto a la primera. Cuidado que hay orden. La segunda operación es una multiplicación. La primera operación es la suma. Entonces la multiplicación tiene que ser distributiva con respecto a la suma. ¿Se verifica? ¿Vieron en el ciclo de nivelación? Sí, profe. Sí. Si yo tengo un número por la suma de otros dos, obtengo el mismo resultado que si multiplico ese número por el primer término o el primer sumando y le sumo la multiplicación entre ese número y el segundo término del sumando. Conclusión, y esta sí, con luces psicodélicas, la terna tiene estructura de cuerpo. ¿Pero qué dije yo antes, cuando empecé? Dije el cuerpo conmutativo de los números reales. Para que sea un cuerpo conmutativo, la segunda operación tiene que ser conmutativa. Entonces, eso es lo que mostré acá. ¿Cómo? A ver, no pude leer lo del chat. Si alguien me lee, yo les contesto. Vi que apareció algo en el chat, pero no lo pude leer. ¿Qué Profe, diferencia? Sí. capaz le mandó solo a usted porque en el chat no se ve. ¿No se lee? Capaz le mandó a usted nomás. Ah, puede ser que me haya mandado a mí, tenés razón. A ver, si capté lo que quería preguntar. ¿Qué diferencia hay entre un cuerpo y un cuerpo conmutativo? Un cuerpo conmutativo, una terna que tiene estructura, el conjunto con la primera operación tiene estructura de grupo abeliano. El conjunto menos el elemento neutro para la primera operación con la segunda operación tiene estructura de grupo. Y la segunda operación es distributiva con respecto a la primera. Hasta ahí es cuerpo. Ahora, cuando la segunda operación es conmutativa, es un cuerpo conmutativo. La segunda operación es la multiplicación. Como Profe, Sí, le escucho. lo de estructura abeliano creo que es lo que dijo. ¿Eso es sinónimo de conmutativo? De conmutativo, de grupo conmutativo, sí. Ok, ¿Era profe. eso? Gracias.
¿Está? ¿Podría repetir lo que dijo, pero más despacio, profe? Se me hace difícil, pero lo intentaré. O Yo si no, tengo escribirlo. Está todo escrito en el apunte. Es más, voy a ir a donde está escrito para que sepan. Todo está escrito. Todo esto tenemos todo escrito para estudiar en el Ahí aula, en está. el sentido de que si nos llegamos a escribir el apunte porque la profe está explicando, lo tenemos en el aula. La terna tiene estructura de cuerpo. Sí, solo sí. El conjunto, reales, con la primera operación tiene estructura de grupo conmutativo. ¿Está? Puse o abeliano. Significa que conmutativo y abeliano significan lo mismo. La otra condición es que los reales menos el elemento neutro para la suma con la segunda operación, que es la multiplicación, tenga estructura de grupo. Esto está al principio. Y la segunda operación, que es la multiplicación, tiene que ser distributiva con respecto a la primera, que es la suma. Todo eso es, o sea, estas tres condiciones a la vez, tiene que haber una y. Estas tres condiciones me permiten decir que la terna, reales con la suma y el producto, tiene estructura de cuerpo. ¿Sí? Cuando la segunda operación es conmutativa, el cuerpo es conmutativo. Todo esto está en el rojo. No miré el rojo 1, puede estar en el rojo 1 o en el rojo 2, pero en el rojo está. Profe, ¿y por cuerpo se refiere al conjunto? No, por cuerpo me refiero a la terna. Al conjunto con dos operaciones en un orden. Profe, o sea que si la primera cumple con las condiciones, es un cuerpo, y si la segunda también lo cumple, es un cuerpo conmutativo, ¿no? Sí. Y de ahí sale El la par terna. de los reales con la suma tiene estructura de grupo abeliano o grupo conmutativo. Si los reales menos el elemento neutro para la suma con el producto tiene estructura de grupo y la multiplicación es distributiva con respecto a la suma, la terna tiene estructura de cuerpo. Si además la multiplicación, que es la segunda operación, es conmutativa, el cuerpo es conmutativo. Lo que me pedían está en este cuadrito. ¿Está? Profe, una consulta. Sí, ¿me escucho? No ¿Por estoy... qué, por qué se habla con la doble condicional cuando sabemos, sabemos, cuando se dice que en el conjunto de los reales es cuerpo y es conmutativo? No. El sí solo sí abarca la terna, reales con la suma y el producto y los tres puntitos, donde dice y. O sea, esta terna es sí, solo sí, con la conjunción de esta condición y esta condición. Ese es el sí, solo sí. Esto está aparte. Estos tres puntitos son la condición para que la terna tenga estructura de cuerpo.
Pensé en hacerle flechitas, pero no me gustó. Por eso escribí de esta manera. Profe, Sí. puede pasar que la suma de los reales no sea conmutativa. Y en ese caso no No. sería cuerpo. Puede ser que en el conjunto que te dan otro conjunto, la primera operación que le pueden llamar estrella no sea conmutativa. Si el conjunto con la primera operación no es conmutativo, o sea, la operación estrella no es conmutativa en el conjunto, ya ninguna terna va a tener estructura de cuerpo de ese conjunto con esa operación estrella y otra cualquiera. En los reales sí la suma es conmutativa. Por eso el grupo es conmutativo, que es una de las condiciones. La otra es que este par sea grupo, no le pido que sea conmutativo, le pido que sea grupo nomás. Y que la segunda operación sea distributiva con respecto a la primera, para que la terna tenga estructura de cuerpo, cuerpo a secas. Ahora. O sea Sí. que, por ejemplo, la resta no es conmutativa, pero en este caso no se trabaja con resta. No. En los reales. No. La resta no es conmutativa, tienen razón. Por eso el orden del minuendo y el sustraendo es importante al hacer la resta. El cuerpo de los números reales con el que ustedes van a trabajar va a ser los reales con la suma y el producto. No se preocupen por la resta. Profe, y que el cuerpo es conmutativo se refiere a la terna, ¿no? Que el cuerpo sea conmutativo significa que la segunda operación, que en este caso es la multiplicación, tiene que ser conmutativa. La multiplicación. Tiene que ser como conmutativa la multiplicación para que sea una terna. No, para que sea un cuerpo conmutativo. Pero respecto de la suma, o sea, de la segunda operación. Acá le voy a poner conmutativo entre paréntesis. Cuidado que ustedes están haciendo una linda mezcla. Lo que pasa es que, les cuento, nosotros vamos a trabajar con los reales, con la suma y el producto, siempre. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a trabajar con el cuerpo conmutativo de los reales. Es decir, en el conjunto de los números reales van a estar definidas la suma y la multiplicación. Con eso vamos a trabajar. No vamos a pensar en otra operación. Por eso, O ustedes me sea que hablan. estas tres condiciones siempre se van a dar. O sea, estas tres condiciones se van a dar y esta también. Por eso vamos a trabajar con un cuerpo conmutativo de los números reales. Estas tres condiciones son necesarias y suficientes para que sea cuerpo. Si yo sé que esta terna es un cuerpo, sé que cumple con esta condición, con esta y con esta. Ahora, si a mí me dijesen los reales con la suma y el producto es un cuerpo conmutativo, también sé que la segunda operación, que es la multiplicación, es una operación conmutativa en este conjunto. ¿Está? Más claro imposible. Bueno, eso espero. Esto es lo que les dije recién.
Acá les copié algunas propiedades del cuerpo de los números reales. ¿Por qué? Porque yo puedo demostrarlas. Esta es una. Entonces, la propiedad cancelativa dice que si al número real A yo le sumo otro B y obtengo lo mismo que si a A le sumo otro número real C, entonces B y C son iguales. La demostración consiste en partir del antecedente, este es mi antecedente, y llegar al consecuente. ¿Quieren le pongo? Como está antes. Profe, ¿cómo dijo? Porque no Ese es un entendí. silogismo categórico. Antecedente. Paréntesis consecuente. Vamos a pasar a la otra hoja, entonces, que les queda bien. Guardo. Yo tengo que demostrar, yo les voy a demostrar para que ustedes sepan por qué yo hablé de opuesto, por qué hablé de elemento neutro, ¿sí? No hice de casualidad ni porque estaba en la unidad 2 en el programa. Lo hice porque esas cuestiones o esas propiedades, en realidad son axiomas, esos axiomas me permiten utilizar una propiedad de la suma, que es la propiedad cancelativa. ¿Qué significa? Que si tengo un número, el mismo número, a la izquierda y a la derecha de una igualdad, ese número se puede cancelar. Yo estoy hablando fuerte. Me están escribiendo que no escuchan nada. ¿En qué se Profe, no se escucha lo que está Parece que hace explicando. ratito se cortó, bro. ¿La conexión? Profe, no. Sí, no escuché nada. No sé, por lo menos yo no escuché hace ratito atrás, no escuché nada. Yo tampoco. Esa es la conexión de cada uno, porque a mí no se me cortó en ningún momento. Yo le escucho bien, profe. A mí no se me cortó tampoco en lo que veo. A mí tampoco, profe. A mí tampoco se me cortó. Bueno. A mí tampoco se me cortó. Ley cancelativa de la suma. Comienzo de nuevo, no tengo drama. Y tengo tiempo, por suerte. La propiedad cancelativa, o la ley cancelativa, seguro que estaba en el libro, por eso la copié de esa manera, establece que si yo tengo una igualdad y tengo el mismo número real a izquierda y a derecha, a este número real lo puedo tachar y puedo trabajar con los otros números que quedan. ¿Por qué? Porque se verifica la propiedad cancelativa. Lo que yo voy a hacer es demostrar eso. Para eso copié la expresión. Debe ser la conexión porque hay muchos que escuchan bien y yo no tengo, hasta donde sé, problema de internet porque tengo una buena conexión, gracias a Dios. Bueno, entonces, si yo tengo un número real que figura a la izquierda de la igualdad, matemáticamente es el primer miembro de la igualdad, y en el segundo miembro de la igualdad yo sé que existe el número opuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar el opuesto de A. ¿Quién es el opuesto de A? Escucho. Menos A. Menos A. Menos A, Menos. Sí. Voy a entrar al editor para que quede todo en de la misma letra. El opuesto de A es menos A. Entonces,
pongo menos A, más, voy a sumar, dije. Entonces este menos A más lo voy a copiar. Y cuando yo hago una operación, en este caso la suma, en un miembro de la igualdad, tengo que hacer la misma operación en el otro miembro de la igualdad, para que la igualdad se mantenga. ¿Por qué sumé lo opuesto de A y no sumé otro número real? Porque la se repite. Para que se pueda cancelar A. Para que se pueda cancelar A. ¿Por qué se va a cancelar? Que es este que tengo en el teclado acá. Abro corchetes y abro corchetes porque la suma, cierro. Abro corchetes y cierro. Porque la suma es asociativa. Entonces yo puedo sumar como a mí se me ocurra. ¿Y por qué asocié de esa manera? Para poder cancelar. Porque si yo sumo lo opuesto de A y A, ¿qué obtengo como resultado? 0. Cero. Neutro. Elemento neutro en la suma. Más B es igual a 0 más C. ¿Y el 0 qué es? Neutro. El elemento neutro. Al ser el elemento neutro, ¿qué significa? Que cuando un número, que en este caso está representado por la letra B, le sume 0, ¿qué me va a dar como resultado? B. Si a C le sumo 0, ¿qué obtengo? C. Y quedó demostrado. Esta demostración la hice usando el método directo. El método directo parte del antecedente y llega al consecuente. Si ustedes se fijan, con respecto a la suma es la ley cancelativa. Y con respecto a la multiplicación, se llama ley de simplificación. ¿Por qué? Porque en la multiplicación se simplifica. Sí. Yo tengo acá que la multiplicación de A por B me dio lo mismo que la multiplicación de A por C. Y me pusieron una condición. ¿Por qué me habrán puesto esta condición? Porque para la Porque todo un multiplicación número cancela el elemento neutro de la suma. O sea, se lo Todo saca. un número multiplicado por 0 te da 0. Sí, Porque A tiene que ser distinto de porque 0. es un elemento absorbente de la multiplicación. Porque para que yo simplifique y demuestre esa simplificación, necesito trabajar con el inverso. ¿Y quién no tiene inverso? La multiplicación. No, ¿qué número no tiene inverso? Cero. Entonces, yo no puedo simplificar si este número puede ser 0. Entonces digo, si tengo un producto de A por B que es igual al producto de A por C, B va a ser igual a C siempre que A no sea 0. Y ahí lo que voy a utilizar es el inverso. ¿Quieren hacer esta demostración? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, Pero todo por este, favor. todo este Sí, paréntesis profesora. es el antecedente y esto a lo que llegué es el consecuente.
Vamos a ponerle en azul. Qué lindo que se ve en azul. Ya me gustó. Incorporé otro color a todos los colores que me gustan. Bueno, entonces yo parto del antecedente. Uso el método directo. ¿Qué significa que parto del antecedente? Acá ya no necesito los paréntesis porque voy a trabajar solo con el antecedente. Le pego acá. Bueno. A mí me dijeron que A es distinto de 0. Voy a tomar esta expresión para escribir algo antes de seguir. Como A es distinto de 0, entonces existe ¿por quién necesito multiplicar los dos miembros de la igualdad para que me quede el inverso? El inverso de A. Muy bien. Exponente, yo lo escribo así, puede escribirse también como fracción, no hay ningún problema. Existe A a la menos 1. Este vamos a ponerle ahora en color negro. Bueno. Entonces, si existe A a la menos 1 y es un número real, yo puedo premultiplicar por A a la menos 1 los dos miembros de esta igualdad. Esto voy a copiar. Lo voy a colocar acá. Profe, la E es al revés. Significa existe. Es Como existe hay, y pertenece también, puede ser. pero depende de qué estás hablando. La E de pertenece es otra. La E minúscula y como E normalmente utilizada es el pertenece. Ahora, esta E, que es como la simetría axial de la E mayúscula, existe. O sea. Ahí abajo está la de pertenece, profe, si le quiere mostrar. Sí, esta. Esta es la de pertenece. Yo no estaba mirando abajo, por eso no la veía. La de pertenece es esta E. Es una E cursiva, podría ser chiquita, minúscula. Y esta E es mayúscula y es la simétrica. La simétrica por una simetría axial en un espejo. Escribís E y en el espejo ves de esta manera. Entonces yo voy a premultiplicar, acá voy a buscar el puntito, cuando me deje mirar el editor de ecuaciones. Bien, tengo un menú y cuando me deja recién puedo ir a elegir. Y acá también voy a premultiplicar por el inverso de A. Entonces voy a poner entre paréntesis el inverso de A. El inverso de A lo escribí como A a la menos 1. Acá lo pego. ¿Podría ser 1 sobre A también? Puede ser 1 sobre A, sí. Son las dos formas de escribir el inverso de A. Y están bien las dos. Me dejó. Profe, entonces, eso que está ahí arriba es una premultiplicación. Sí, porque estoy multiplicando izquierda. Sí. O sea, hablemos matemáticamente bien. En el caso de la multiplicación no hay ningún problema porque la multiplicación es conmutativa. Entonces yo podría multiplicar a izquierda en el primer miembro de la igualdad y multiplicar a derecha en el segundo. En cambio, yo premultipliqué en los dos, ¿por qué? Porque me conviene y ahí aplico la propiedad asociativa. Es para hacer más fácil y más rápido.
porque esto no era lo indispensable en nuestra clase de hoy. Lo que tienen que salir sabiendo de la clase de hoy es que la terna reales con la suma y el producto tiene estructura de cuerpo conmutativo. ¿Por qué asocié de esa ¿Puede repetir, manera? profe, porque no se escuchó? Se escuchó con retorno. Bueno, si clausuran los micrófonos, yo digo de nuevo. Que hace distinto de cero es una condición para que exista el inverso. Hola, Gretel. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida, Gretel. Gracias, gracias. Estaba en silencio, estaba escuchando muy atentamente. Que hace distinto de cero no, no permite. Sí, clausuran los micrófonos, por favor. Sí, ¿Qué hiciste? ¿Qué tenés en mate? No está en silencio Che, el flaco, silenció el micrófono. micrófono. ¿Hay alguien que se escucha? Zapata. Zapata Méndez, algo así, tiene el micrófono encendido. Sí, y yo no le estoy, ahí yo no le puedo silenciar encima. Yo a algunos les puedo Estaban silenciar, pero sacando afuera a alguien. Sí, en cualquier momento. No, escuchen, realmente forma parte del respeto a la clase, a todos los compañeros. Yo suelo utilizar, cuando está dando mi colega la clase, suelo utilizar el silencio y de esa manera evito cualquier retorno. Ahí le voy a buscar. No, la idea es que sean respetuosos. ¿Por qué? Porque así aprovechan los otros, los que sí quieren aprender la clase. El hecho de hacer bromas no viene al caso. Y es más, las bromas no me gustan. Entonces, si multiplico el inverso por A, ¿por qué elegí multiplicar el inverso por A? ¿Qué obtengo cuando multiplico un número real por su inverso? Neutro. ¿Se simplifican? Elemento neutro para la Simplificando. multiplicación. ¿Y cuál es el elemento neutro? Perfecto. Entonces Uno. voy a tener 1 por B. Ya van a ir al recreo. Es igual, esto me da 1 por C. Por definición de elemento neutro, 1 por B, que me da como resultado. B. B. ¿Y 1 por C? Sí. Entonces queda demostrado. Estas demostraciones yo las hice por el método directo. Lo que sigue con respecto al orden en los números reales lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, ¿qué tienen que saber para la próxima clase? Tienen que saber que el conjunto de los números reales con la suma y el producto tiene estructura de cuerpo ordenado. Eso. El profe. material está disponible en la unidad 2 porque yo lo subí esta mañana y ahora le abrí el ojito. Bueno, ¿quieren un recreo ahora, no es cierto, Gretel? Sí, son 40, ¿no? Así que 15 minutos. Va, y 37 son. 15 minutos y ahí empezamos. Perfecto. Recreo de 15 minutos y vuelve a comenzar la clase con la práctica. Profe, yo le quería hacer una consulta sobre el material bibliográfico. En el aula había encontrado un libro de Axel Kicillof, parece que dice Álgebra para estudiantes de economía. Ese es recomendado para nosotros para que lo leamos en contraste con la clase de álgebra.
Sí, cualquier libro que tenga los temas que nosotros vamos desarrollando es útil. Cuantos más libros vos puedas consultar, mejor. Profe, yo tengo uno que se llama Álgebra de la profesora Marta Oleemia Sarasola. Ujú. Sí, esa era la profesora anterior titular Eh, de la